Entonces, pues vamos a comenzar. Recordar que las primeras 7 sesiones, esta es la segunda sesión, las primeras 7 son para explorar el concepto de Tezcatlipoca, que es un concepto muy sencillo y muy complejo de entender a la vez, muy amplio y también a la vez muy cortito. Vamos a comenzar a entrar en esta cuestión de la Toltecayotl a través de la presentación que hice para hoy de El Nahual y algunos conceptos que están relacionados con el Nahual. Como les había comentado la otra vez, voy a estar utilizando este sistemita de códices para ir abordando pues la comunicación, la exposición de los temas. ¿Qué es el Nahual? ¿A qué le suena el Nahual? Sé que han escuchado esa palabra. No me digan que no, no mientan. Pues así como una persona que se transforma en animal, Ujú. ¿no? Como Eh, Sí, sí, es como que lo más común, ¿no? Que escuchamos viviendo acerca en los del... montes, ¿no? Así los memes de, ay, qué ganas de ser nahual, así como nada de trabajar, solo andar en los montes, así. Sí, es como que la idea que tenemos del Nahual. ¿Tú has escuchado algo del Nahual, Lau? Yo, pues, más o menos también como mi compañera, y eh, tengo entendido que tiene ciertas habilidades, como de un animal de poder, o sea, como varios en conjunto, no sé, se me viene eso a la cabeza, y es así como muy mágico, y nada más eso sé, pero Ujú. positivo. Sí, es muy común que sepamos eso del Nahual, ¿no? Que tengamos eso en mente cuando hablamos del Nahual o de los Nahuales. Y no es mi intención que esto se convierta en una clase de historia y que se convierta en de repente empezar a abordar una lista de antecedentes, de cómo es que llegamos a que tengamos esa noción de que es un nahual. Tiene mucho que ver con la etapa de la conquista, tiene mucho que ver con la etapa virreinal también, tiene mucho que ver con la Inquisición, tiene mucho que ver con muchos asuntos, ¿no? Pero les recuerdo que este pues no es un asunto de historia. A lo mejor ya en otra ocasión profundizamos en los antecedentes históricos de los conceptos que nos han llegado a la actualidad. Solamente ahorita voy a mencionar sobre esa noción que tenemos de los nahuales, que es, por un lado, una perspectiva bastante inconclusa de qué es el nahualismo. Básicamente, el nahualismo es lo que estamos por abordar en este curso, taller, conversatorio, como le queramos llamar. Los nahuales son las personas que han logrado encontrarse con la transparencia de la realidad. La palabra nahual tiene su origen del número 4, que es el nahui. Nahui, porque este concepto, si lo tradujéramos al español o lo españolizáramos un poquito, estaríamos hablando de la cuaternidad. Y la cuaternidad, pues la vemos en un montón de conceptos, de símbolos repetidos, ¿no? La cuaternidad, por ejemplo, de los elementos, existen 4 elementos, ¿no? Que cuando hablamos de los elementos no estamos hablando de elementos como tal, sino más bien 4 estados de agregación de la materia. ¿Qué serían? ¿Se acuerdan ustedes de cuáles son esos 4 estados de agregación de la materia? Solo me acuerdo sólido, líquido, gaseoso y no me acuerdo. No sé cuál es el cuarto, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Lau? El éter, o sea, como sí, lo que es como invisible, pero que está presente, como el aire. Eso me suena. Bueno, el aire vendría a ser el aire, ¿no? El elemento aire, Sí. aunque el éter sí es como, pues, todo aquello que no podemos ver, tocar, ¿no? Que se considera Ujú. materia. El otro estado de la agregación es el plasma, lo que conocemos como fuego. Entonces, ahí estamos viendo un atributo cuaternario. ¿Qué más les viene a la mente? Norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste.
Y así podríamos encontrar otras referencias, ¿no? De esa cuaternidad. Si quieren, después hacemos una lista. Ahorita, refiriéndonos como tal al término nahual, ya saliéndonos del lado de lo que entendemos, o que si son brujos, o que si son mágicos, o que si son personas que se transforman en cosas, ahorita solamente lo vamos a dejar sin irnos tanto a los antecedentes de este prejuicio, como que los nahuales en realidad son las personas que pues están en contacto con la cuaternidad, y cuando hablamos de la cuaternidad pues hablamos como de la composición del mundo en su más amplio sistema, en su más amplia generalidad, en su más amplia su más amplio formato, pero sin quitar los pies de la tierra, sin perdernos del pues del mundo concreto también. Y de cierta manera la finalidad de este taller es que nos convirtamos en nahuales, o que iniciemos nuestro proceso nahuálico a través de explorar estos conceptos e irlos interiorizando, para que despertemos nuestro nahual interno, ya que el nahual también como término, como concepto, es todo aquello que está desconocido, aquello que no podemos percibir, em, y que además de que no podemos percibir, pues nos afecta de todos modos. Miren, preparé ahorita les muestro este ejemplo de la greca, ya para entrar en tema. Esta greca es el náhuatl. Ujú. Los toltecas somos, ¿cómo decirlo? No quiero utilizar una palabra que nos haga ruido, pero la voy a utilizar de todos modos. Los toltecas somos adoradores de la greca, o el tolteca es adorador de la greca. ¿Pero qué es la greca? Aprovechando que hay cursor, ¿se nota el cursor? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Vamos a pensar en esta greca como que es una radiografía del mundo, el mundo que nosotros vemos, el mundo que podemos ordenar, el mundo que podemos ver, percibir, estructurar, influir en él, que es nuestro entorno, que es todo eso. Y vamos a considerarlo como también parte de la humanidad, ¿no? Los humanos que habitamos el mundo, tenemos muchísimos aspectos que tienden a lo social, o sea, hacemos sociedades, construimos sociedades, vivimos en sociedad, y cuando nos congregamos en sociedad, a veces empezamos a hacer cosas. Y hacer cosas es, por un lado, desarrollar cultura, y mientras vamos desarrollando cultura, pues también vamos impactando nuestro entorno, lo vamos modificando, vamos alterando la realidad como es, como la conocemos, vamos alterando la naturaleza. Y en ese alterar la naturaleza, pues vamos desarrollando procesos, vamos desarrollando sistemas, vamos nutriendo relaciones, y después todo ese proceso complejo empieza a provocar un fenómeno que nosotros solemos llamar, a veces nos complicamos un poco con la palabra, por ejemplo, civilización, pero vamos a reducirlo un poco a que creamos orden. Y hay cierto orden, y hay un orden en cómo nos relacionamos, hay un orden en cómo nos educamos, hay un orden en cómo crecemos, hay un orden en cómo nos dirigimos, y luego estos órdenes a la vez van evolucionando. Y por eso vemos como una escalerita en la greca. Y vemos en la greca estos escaloncitos que parten de un estado de estancamiento, de aplanamiento, un estado de otro orden, vamos a pensar, hay un orden ahí atrás, o una estaticidad, pero después cuando surge la creatividad, cuando surge todo este movimiento creativo, las relaciones humanas, intercambios de energía, pensamientos, ideas, evolución, todo ese rollo, pues sale un escaloncito y seguimos motivados, y entonces ahí vienen las cuestiones artísticas, la tecnología, la ciencia, todo, y subimos otro escaloncito. Y luego viene el desarrollo humano y la espiritualidad y el aumento de nuestros accesos a la alimentación, nuestra capacidad para cubrir todas nuestras necesidades, y viene otro escaloncito, y así vamos, sube y sube y sube y sube hasta que de repente
otra vez estamos estancados, ¿no? Llegamos a un momento donde se detiene un poco todo ese crecimiento y llegamos a esta planicie nuevamente, donde está aletargada la innovación, donde está aletargada la creatividad, donde está aletargada la espiritualidad, donde está aletargada la educación, porque también el desarrollo lleva hacia la comodidad y de repente mucha comodidad, pues también produce faltas de estímulos, produce un sentimiento, todo eso que llamamos nuestra zona de confort. Y cuando una civilización entra en zona de confort y no hay desarrollo, y no hay crecimiento, y no hay innovación, no hay evolución, no hay avance, ¿qué creen que es lo que pasa? Vamos para abajo. Nos vamos para abajo. Sí, pues todo ese orden colapsa, ese orden, y lo vemos en la historia de la humanidad. Todos los grandes imperios han partido de un estado de estancamiento, de aplanamiento, pues sí, de no hay mucho que esperar en el horizonte, pero de repente se empiezan a desarrollar, pum, 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 van creciendo grandes ciudades, grandes imperios, grandes conquistas y de repente pues alguien me dice qué le pasó a los chinos, alguien me dice qué le pasó a los egipcios, alguien me dice qué le pasó a los romanos, alguien me dice qué pasó con todo eso. Y bueno, entender que cuando el orden colapsa, pues colapsa toda la escalera humana. Lo vemos como que el último gran imperio, bueno, ha habido muchos, pero otra vez repito, no se trata de que sea una clase de historia, pero cada que cae un orden, cada que cae un imperio, cada que cae un hegemón, cada que cae algo que tiene el poder y la potestad de mantener a una civilización en orden, pues viene el desorden y es como volver a comenzar. Pensando en esto, que aunque pareciera que no estamos hablando de nada, pero que estamos hablando del Nahual, escribí un poemita que no me dio tiempo de leerles la sesión pasada y se los voy a leer ahora. Pero necesitaba primero presentarles la greca y este concepto para que se pueda entender después un poquito el poema. Díganme si con la greca tienen alguna duda. No, yo no. No, creo que sí la entendí muy bien. Gracias. Vale. Entonces, si no hay dudas con la greca y este sentido cíclico de que después, pues otra vez hay un periodo de estabilidad y de esa estabilidad vuelve a surgir, pues un avance, una evolución, otra vez hacia el futuro y pues todo es un ciclo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de los ciclos. El nahual es un ser consciente de los ciclos, es alguien capaz de observar los ciclos. En este momento, pues estamos hablando de un ciclo humano, un ciclo civilizatorio, un ciclo de crecimiento colectivo o de caída en colectivo, porque cuando se pierde el orden, pues nos afecta a todos. Ahora, pensando en que íbamos a estar haciendo constantemente un ejercicio de revisión de nuestro interior, porque ya comenzamos este ejercicio de conocer al Nahual en nuestra sesión anterior a través de la propuesta de empezar a investigar nuestro interior con el mapa de los cuatro cuadrantes de Ken Wilber, que ahorita hoy vamos a hacer otro repaso, vamos a seguir sumando más preguntas, preguntas sobre el yo subjetivo, el yo que soy por dentro, el yo que desconozco por dentro. Ese desconocimiento de mi interior es el nahual. Lo que no puedo ver, tocar, sentir, concretar, definir, tocar, volver tangible, volver visible, volver concreto, volver algo determinado, eso es el nahual. Y el nahual habita en mí a través de este yo subjetivo, todo lo que está ahí dentro de mí, pero que no se ve, no se puede tocar, no se puede oler y que me compone. Y también está en mi yo objetivo, es decir, en mi cuerpo, todo lo que sí es visible de mí, pero está ahí de todos modos controlando mi cuerpo, haciendo, eh, mostrando esa presencia, porque mis uñas crecen sin que yo les dé la orden, mi piel crece sin que yo le dé la orden,
mi cabello crece, todo está transformándose en mi interior sin que yo precisamente sea consciente. Y también está el otro cuadrante que decíamos, que es el nosotros cultural, el nosotros que está dentro de mí, como todos los demás individuos que componen mi realidad también están adentro de mí a través de códigos genéticos, a través de patrones psicológicos, a través de acuerdos sociales, a través de constructos socioculturales, a través de patrones psicológicos aprendidos, heredados o implantados a lo largo de mi vida. Y todas esas cositas, las tradiciones de la localidad en la que formo parte, todo eso se va introduciendo en mi interior. Y también todo eso sigue siendo parte del nahual, porque yo no estoy en proceso constante de conocerlo. Entonces se va volviendo algo pues, indefinido, inlocalizable en mi interior, a menos que yo empiece a hacer ejercicios de, oye, lo quiero detectar en mi interior. Y luego está el último cuadrante, que es el cuadrante de ellos o de los otros, eso que ya no soy yo, pero que sigo siendo parte porque en ese ellos, en ese los otros, pues está mi realidad política, está mi realidad colectiva, está el tipo de sociedad a la que sirvo o de la que formo parte, está el tipo de idioma que hablo y están todos esos tipos de cosas, ¿no? Que hay que explorar para poder ir dándole un poquito de rostro al nahual. Y bueno, ahora sí pasamos a este pequeño poemita que se llama Ha rugido el jaguar. Se los voy a leer intentando no echarle mucho drama. Dice, en el precipicio de la Greca, el águila echó a volar en la sombra de la noche. Aprovechó el letargo para agitar los panales del gran jardín y culpó al oso, a ese coloso poderoso, al peligroso oso, de estar celoso y de querer para él toda la miel. Y aunque el conejo grita y señala quién fue, las abejitas y avispas se preparan para hacerle la guerra al oso, a ese coloso peligroso. Hacia el tramposo ave volvió al tramposo nido que ha tejido en la gran extensión de tierra rodeada por agua, la tierra de en medio, donde quiere quitar de en medio al poderoso dragón, ahora que el oso está medio distraído, y desafía al dragón que merodea sus nidos, regados por la extensa región donde su competencia amenaza con hacer sentir a esta tierra lo que las garras del oso le hicieron vivir a los nervios y las carnes de las madres y padres, e hijos e hijas, y hermanas y hermanos, y nietas y abuelas y abuelos, y nietos y nietas, y tíos y tías, primas, primos, amigos y amigas, y amantes, amantes de todos los habitantes de las fronteras con la guarida del oso. No hay peor horror que el de la guerra. Lo saben bien la tierra sin pueblo, donde un pueblo sin tierra amenaza a la tierra entera por lograr su dominio, autodeclarando el derecho divino. Y será el destino el manifiesto que provocará el incendio del bosque cuando reaccione el funesto dragón para defender su bastión. Y culparán al oso, culparán al dragón, quizás incluso culpen de nuevo al conejo. Pero quien presta atención sabe que la culpa es de nadie más que del jaguar, que ha rugido en lo profundo del bosque y con su voz secuestró las mentes de todos los animales y amenaza otra vez con devorar el orden. Solo alguien puede enfrentar al jaguar y contenerlo de vuelta en su cueva. Solamente lo puede frenar la preciosa serpiente. Ok, ¿cómo ven ese textito? ¿Qué alcanzan a identificar? ¿Qué cosas ven por ahí? ¿Qué temitas les trae a la mente? ¿Identifican alguno de los animales, alguno de los actores que está ahí involucrado de manera, ya les sonaban algunos términos? Cuéntenme. Puede ser así como que muy fuera de contexto, ¿no? Mm, bueno, así de lo que tú nos contaste, como piensa lo que nos habías dicho, ¿no? Como que
tenemos que traer a Quetzalcóatl, ¿no? Y que justo no solamente le puede frenar la preciosa serpiente, que supongo que es eso, ¿no? Como despertar a Quetzalcóatl. Y la verdad es que, bueno, no sé si voy a sonar así como muy intensa, pero pues no sé, pienso, por ejemplo, me hizo pensar como en todas pues esta onda de el orden colonial y la conquista, ¿no? Y los genocidios que están ocurriendo ahora, ¿no? Y que justo, ¿no? Como este trauma colectivo, intergeneracional, ¿no? Con esto, ¿no? De que no hay peor horror que la guerra, ¿no? Que se sabe, ¿no? Bien con esto del pueblo, donde un pueblo sin tierra amenaza, ¿no? En esta onda del autodeclarado derecho divino, muy difícil no pensar en Israel, por ejemplo. Y pues esto, ¿no? Como que todo, que podríamos culpar como a varios, ¿no? Pero hay que es culpa del jaguar y que hay que traer a la serpiente como para ya darle vuelta, ¿no? Como así como next. Sí. Ajá. Sí, pues oye, muy, muy atenta, eres muy atenta, Nash. Sí tiene que ver con todo lo que dijiste. Bueno, si nos ponemos a investigar con qué animal se representa cada país, pues ya también iremos, ya nos quedará muy clarito el poemita. Pero al final, la intención de ordenar así la información hace pensar el texto que la culpa es del águila, ¿no? Ya sabemos quién es el águila o ya investigaremos, haré investigar quién es el águila. Y podemos pensar de manera directa que la culpa es del águila porque es quien está de manchado, quien está de mala onda, como que abusando de poniendo al uno contra Predando. el otro. Sí. Pero en realidad la culpa pues no es del águila, el águila es una víctima más del jaguar, porque es el jaguar quien está soplando su vaho ahí para también lavarle el coco al águila y que el águila haga lo que está haciendo. La idea es que nos volvamos responsables de nosotros mismos con este taller. O sea, no que nos volvamos inmediatamente, sino que empecemos a entender que sí hay un montón de cosas que están involucradas y que tajantemente sí podemos decir, oye, pues necesitamos hacer justicia, ¿no? Contra, por ejemplo, contra el águila o contra cualquier otro ser que pues provoque daños contra otras personas en el entorno. Pero también la idea es que comprendamos después de estas 7 sesiones que hay mucho que podemos hacer nosotros. Veo por ahí una manita, creo que es de Lau. Dale, adelante, Lau. Sí, gracias. Estuvo muy interesante tu relato, muy poderoso, lo sentí así como superpower. Y bueno, yo en mi opinión, veo ahí que cada pieza, ya sea el águila, el oso, el dragón, cada pieza es indispensable para que sucedan las cosas en en este mundo no, bueno, que es de dualidad, pero que lo abarca algo no dual, ¿no? O sea, no pasaría algo, o no pasaría nada más bien, espero explicarme si no existiera el jaguar, y tampoco se cumpliría como todo este caos, que es lo no aún creado, si tampoco existiera el oso, ¿no? Entonces, cada pieza es indispensable y estoy muy de acuerdo contigo en que cada quien se hace cargo de lo suyo, ¿no? Y sí, está padre, me gusta. Esa es mi aportación. Ujú. Gracias, Lau. Sí, Sí. como lo mencionas, ahorita ya me adelantaría un poco contestándote, pero de todos modos lo voy a hacer. Hay piezas y todas esas piezas están ahí y el nahual son todas esas piezas. Y a la vez, todas esas piezas ahorita pues estamos poniéndole protagonismos a ciertos actores, ¿no? A través de un texto. Que si el águila, que si el dragón, que si el oso. Pero somos incapaces de contabilizar todas las piezas, somos incapaces de contabilizar todos los contextos, somos incapaces de contabilizar todas las fuerzas que están en interacción y eso es el nahual. El nahual es todo eso ocurriendo al mismo tiempo en todos lados. El nahual es esa inercia. O sea, si encontramos una palabra para definir a quién es Tezcatlipoca,
Tezcatlipoca es la inercia, Tezcatlipoca es ese rostro de la inercia. Vamos a otro textito que les preparé y otra imagen. Primero déjenme ver si les puedo compartir la imagen porque ya se me revolvió todo. Y después de que le echen una imagen a este códice, ok, eh, díganme cuando ya lo hayan observado tantito. Ahorita se los voy a explicar, pero antes de explicarlo de manera dinámica, o sea, yendo parte por parte, quisiera leerles otro textito que es como el mensaje que quiere dar esta lámina. Y se los voy a leer ahora que lo encuentre. Aquí está. Ahorita voy a explicar quién es Tloquenahuaque, quién es Tezcatlipoca, quién es Ictomi, eh, por qué hablamos del número 400, por qué mencionamos hace rato la Tierra del Medio. Ahorita va a ir quedando claro todo eso. Caray, no se actualizó la página, pero de todos modos se los voy a leer. Dice, no puedo escapar del deseo, porque jamás descubriré todas las máscaras de Tezcatlipoca. Iktomi jugará con mis sentidos al menos 400 veces. El dueño del humo me hará desear durante mi vida entera. Desde las sombras de mi propia cabeza me hipnotizará y moverá los hilos de mis manos, brazos, piernas, boca, nariz, ojos, oídos y piel. Solo me queda esquivar del camino las navajas de obsidiana con las que trazó mi destino. Me queda tan solo descubrir los rostros de mis deseos, los más hermosos y los más feos, para saber qué señuelo seguir y dónde pisar, sin olvidar que siempre estaré aquí ya que no hay otro. Pues aunque hay 400 vasijas, todas están inundadas del mismo Moyocoyani, la invención que se inventó a sí misma, y Palnemovani, la fuente que da la vida. Tan solo somos el sueño del durmiente Tloquenahuaque, señor de lo junto y lo encimado, dueño del centro y la periferia. Ok, regresamos acá y ahora se los explico, pero primero quisiera preguntarles qué sensación les causan las palabras que dije, el orden de las palabras que usé, los conceptos, si pescan alguno. A mí me dio vibes un poco como del budismo, y también un poco como del hinduismo, como esta onda de que siempre estamos deseando, bueno, más del budismo, ¿no? Siempre estamos deseando, ¿no? Como siento que ahorita justo quería preguntar como si el nahual podría ser como esta especie de malla, ¿no? El velo de la realidad, o sea, el velo que no nos permite ver justo la realidad, ¿no? Y me encantó eso de que tan solo somos el sueño del durmiente, ¿no? Como muy, que se me hizo como eh, de la vida de sueño. Bien, entonces gracias, Nash. Sí, muy paralelo todo, ¿no? Pues voy y estoy y trataré de seguir usando algunos conceptos paralelos porque les decía desde la primera sesión, no, nuestra cultura cristiana nos impide ir directo a comprender muchos conceptos de la Toltecayotl. Pero aunque somos de la cultura cristiana, que ya dijimos en la sesión anterior, no quiere decir que seamos cristianos o católicos o que profesemos alguna de esas religiones, sino que son nuestros contextos de la cultura de la que hemos bebido y en la que nos hemos desarrollado. Nos va a costar un poco de trabajo ir directo a comprender los conceptos en náhuatl o conceptos en otro idioma, pero la mayoría, o bueno, no la mayoría, muchas personas nos hemos ido familiarizando con a lo mejor otras propuestas como el estoicismo, como la filosofía clásica, la filosofía alemana, y también por
el desarrollo o la presencia, los territorios que ha ido dominando también la práctica del budismo o el yoga y esas corrientes que nos han llegado desde el siglo pasado, pues ya tenemos familiaridad con otros términos, como en este caso el concepto del maya que trae a colación Nash y que tiene mucho que ver con Tezcatlipoca. No, o sea, Tezcatlipoca es una manera de nombrar al nahual, pero ya dotándolo de a lo mejor elementos, dotándolo de de características, mientras que la connotación nahual está libre de todas esas conceptualizaciones que podemos hacer. Por ejemplo, el nahual no tiene una personalidad, no podemos asignar una personalidad al nahual. El nahual es indefinible, es indescriptible, es inabarcable, es inconceptualizable, pero cuando nos empezamos a referir al nahual y nos empezamos a referir a él como Tezcatlipoca, ya podemos irle dotando de algunas características, que al final siempre dotar de características a un concepto es irlo reduciendo y acotándolo dentro de algunos límites. Entonces ya Tezcatlipoca ya estaríamos diciendo que es un recorte conceptual de esa generalidad que es el nahual. Y bueno, el poema que les leí toca algunos temas como habla del concepto de Tloquenahuaque, habla de Tezcatlipoca, dice que Tezcatlipoca me va a querer engañar, que me va a mostrar sus 400 rostros. El número 400 en la cultura, en las culturas prehispánicas no es un término como tal numérico, es más bien un término para volver exponencial algún concepto, algún otro término, alguna cantidad, alguna situación. No es como tal el número que sigue del 399. Yo lo veo un poco así como que se preguntaban, ¿no? Oye, ¿y cuántas estrellas hay en el cielo? Ah, pues hay 400. ¿Cuántos números existen? Ah, pues 400. ¿Cuántos animales hay en el mundo? Ah, pues 400. Lo noto un poco así como ¿para qué cuentas tanto si no vas a poder dimensionar cuántos son? O sea, son 400, son un chingo, ¿no? Ya son muchos, son incontables, son que claro que otra vez el 400 otra vez está relacionado con las cuentas. Si hiciéramos un ejercicio de matemáticas que nos desviaría un montón para poder explicar este término del 400, pues también veríamos allí un símbolo, veríamos allí una razón que otra vez nos conecta con el nahual, con este concepto de cuaternidad, de ciclos, de todas esas cosas, ¿no? Pero como no es una sesión de matemáticas y que no está por demás decir que yo no sé mucho de matemáticas, apenas conseguí un librito y estoy aprendiendo un poco de las matemáticas, pero por ahora nada más mencionar que el término 400 regularmente nos va a remitir a lo incontable, a lo infinito, a lo extenso, a lo indefinible, a lo que es muy amplio. Entonces, al referirnos a los 400 rostros de Tezcatlipoca, estamos tratando de hacer pensar que el nahual tiene 400 rostros, o sea que tiene incontables formas de manifestarse en aquello que nosotros denominamos la realidad. Y es imposible que podamos tener una foto completa del nahual, porque para empezar, nomás alcanzamos a ver unos cuantos metros, ¿no? Nos haría falta ver todo el planeta, nos haría falta ver todo nuestro sistema solar, toda nuestra galaxia, nuestro cúmulo de galaxias, nuestro lugar en el espacio y todavía más allá de lo visible. Entonces, el nahual, en su gran concepto extensivo, es todo aquello que no podemos definir, pero que ahí está. No importa si yo no puedo definir qué está pasando ahorita no sé, para empezar, no sé si a lo mejor ya hay Uber Eats en Júpiter, pero pues quién sabe, no estoy en Júpiter, no puedo saber. Entonces, sigue siendo parte del Nahual Júpiter para mí, ¿no? Y lo que ocurra en Júpiter está ocurriendo ahí independientemente de que yo lo esté presenciando o no lo esté presenciando. Ahí está ocurriendo
así como ocurren todas las relaciones existentes en la gran cantidad de fuerzas en el universo que a la vez van provocando cadenas de necesariedad, o sea, cadenas de probabilidad, cadenas de que, no sé, hay por ahí unos átomos flotando en el universo y eso hace que provoque en la Tierra la lluvia, ¿no? Bueno, dentro del sistema que es la Tierra, eh, pues están todos estos sistemas a los que nunca le atinan los meteorólogos, pero que cada vez hacen su mejor esfuerzo para poder comprender todas esas relaciones de entropía para que se genere la lluvia y la podamos monitorear, ¿no? Ahora creo que están haciendo bastantes avances en vulcanología, personas de la UNAM, y ya también se están empezando a hacer mejores predicciones de las explosiones volcánicas, ¿no? Los científicos todo el tiempo están tratando de fotografiar al nahual. Están en una constante lucha por tratar de sacar una fotografía del nahual y decir, aquí lo tengo, este es el nahual, así se ve, ¿no? Pero no lo vamos a lograr quizás nunca. ¿Quién sabe? No tengo la manera de saberlo, eso es cosa del nahual. Y el nahual, que es el concepto más extensivo y más complejo y más misterioso, de hecho esta cuestión del misterio, pues se refieren muchas veces a él, al nahual como el gran misterio. Eh, lo encontramos de pronto sobre todo con los concheros o con los compañeros que son danzantes o gente así de tradiciones. Todavía se refiere al nahual como el gran misterio, el gran quién sabe qué sea, el gran quién sabe cómo se vea, el gran quién sabe qué, pero que de allá viene, ¿no? Y hay otro concepto para referirnos al nahual, que es este Tloquenahuaque, que es otra manera, otro apodo, estamos hablando de apodos, estamos hablando de apodos del nahual, Tloquenahuaque es otro apodo del nahual, y Tloquenahuaque que viene a traducirse algo así como el dueño del centro y de la periferia, pues es otra vez una simbolización de todo lo que se puede contener en el mundo, todo lo que existe en el mundo, en el universo en su totalidad. Si hablamos de Tloquenahuaque, no estamos reduciendo el concepto de Tloquenahuaque a México o a la Tierra o a un grupo de iluminados que hablan con Tloquenahuaque. No, Tloquenahuaque es el universo en su más general aspecto, en su más general aspecto, incluso sin conciencia, sin darle ninguna atribución de que el Tloquenahuaque me pone el pie y ya por eso me fue mal hoy en en las apuestas que hice, o que Tloquenahuaque me pone el pie y que por eso no consigo novia, o que Tloquenahuaque me pone el pie y que por eso me quedé sin chamba, o cosas por el estilo. Tloquenahuaque es el mundo que contiene la existencia. Es ahí donde está escrito el mundo, en Tloquenahuaque. Si la existencia, si la realidad fuera un cuaderno, o sea, más bien, si la realidad se escribiera con palabras, Tloquenahuaque sería la hoja en la que se escriben esas palabras, el cuaderno, ¿no? Y por eso cuando encontremos de pronto por ahí un poema que nos refiere a Tloquenahuaque, van a hablar siempre de sus carnes o van a hablar siempre de sus fibras, y estas carnes y estas fibras pues son las fuerzas físicas que dan estructura a lo que consideramos la realidad. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que otra vez estamos allá hablando de cuaternidad, cuatro fuerzas que dan estructura al universo, y todas las otras fuerzas y fenómenos que van teniendo relación entre sí por Tloquenahuaque en todos lados. Hablábamos del deseo también, el deseo que está representado acá en este circulito que tiene como que una espiral en el centro, y es esa espiral del centro de donde surge el deseo y luego va al mundo, hace todo un viaje y vuelve a regresar a mí, porque se origina todo lo que se origina, todo lo que es capaz de originarse en el mundo, se origina en mi interior, porque mi interior ya viene precargado y eso hay que también tenerlo, ser muy conscientes de eso. Ya venimos con una herencia, no somos entidades originales, y no lo digo como algo triste.
somos entidades que vienen precargadas. Muchos de nuestros deseos ya nacemos con ellos, muchas de nuestras necesidades ya nacemos con ellas. El amor de nuestra vida ya viene precargado en nuestros deseos. ¿Qué queremos ser de grandes? Ya viene precargado en nuestros deseos. En la toltequidad suelen referirse a toda esta herencia con un término que si lo pasamos al español y que es otra vez tloquenahuaque, estaremos hablando de el guardián de la memoria. El guardián de la memoria le podemos llamar con otro nombre, es el ADN, nuestro ADN. Nuestro ADN que incluso son todas nuestras vidas pasadas, porque en mi ADN está precargado con la conciencia de mi papá y de mi mamá. Y mi vida pasada en mi papá y mi mamá abarca hasta el momento en que ay, ¿cómo se dice? Concibieron. Concibieron. Hasta el Ajá. momento en el que me concibieron mis padres. Si mis padres me concibieron cuando ellos tenían 30 años, pues yo traigo información de todo lo que vivieron hasta sus 30 años, cada uno. Y voy a soñar con las cosas que ellos vivieron hasta los 30 años. Y a la vez ellos son las vidas pasadas de mis abuelos hasta que los concibieron. Y así toda la cadenita hasta el infinito hacia atrás, ¿no? Han rastreado una partícula que se llama LUCA, que viene son las siglas de sus nombres en inglés, Last Ultimate Common Ancestor, creo que es de la edad de los estromatolitos, que si nos vamos a la laguna de Bacalar, pues allí estaríamos conviviendo con nuestros ancestros al ir a visitar esas moléculas que están en las piedras abajo del agua, que son estromatolitos. Entonces, desde los estromatolitos hasta los seres humanos complejos que somos hoy en día, hay un sinnúmero de información nahuálica, es decir, desconocida, compleja, infinita, incalculable, que se ha estado enriqueciendo con cada experiencia de vida que la ha aportado y que se ha ido copiando en una nueva entidad, en un nuevo sistema que hoy en día le llamamos con nuestro nombre y pues toda esa precarga también de repente emborracha nuestros sentidos, ya habíamos hablado un poquito de este símbolo la otra vez, emborracha nuestros sentidos, en nuestros sentidos también que la embriaguez es un poco esta relación con las máscaras de Tezcatlipoca que nos engañan, o sea, todos esos engaños, todas esas trampas, todo eso que nos va colocando la inercia misma de nuestro interior, porque pues nada más vamos ahí siendo víctimas de nuestros sentidos, somos siendo víctimas de los estímulos del mundo que es capaz de impresionarme, que es el nahual, pero yo desconozco qué es el nahual, y ese nahual me está penetrando todo el tiempo, me está embriagando y yo me reduzco a interactuar con ese nahual y todos esos estímulos y a veces percibo esos estímulos, pero también la verdad es que la mayoría del tiempo nos hacemos mensos, ¿no? Aquí donde está el cursor, hay como un ojito en blanco que no tiene pupila, eso se refiere a aquello, como dicen, cuando me hago de la vista gorda, cuando me convierto en ese ciego que no quiere ver y que no hay peor ciego que no quiere ver porque es todo muy evidente, ¿no? Como las distorsiones o las patologías o simplemente la irresponsabilidad. Por irresponsabilidad me refiero a que no estoy atento, no presto atención, no me hago cargo de mi energía, no me hago cargo de mi cuerpo, no me hago cargo de mis emociones, no me hago cargo de lo que pienso. Y como no me hago cargo de ninguna de esas cosas, pues ando con la energía bloqueada, ando con el cuerpo enfermo, ando con las emociones todas alborotadas, sin tener ningún control de mis emociones y tengo la mente completamente perdida en todas las influencias que vienen de la realidad que me está constantemente impresionando em, y que pues al final me convence de que yo soy yo
de que soy yo con este aspecto y que me reduzco a lo que los demás creen que soy y me reduzco a lo que yo creo que soy y en ese reduccionismo pues me entrego a mis deseos y en el entregarme a mis deseos pues nada más sigo formando parte de un ciclo interminable de deseo, de entregarme a mi deseo. ¿Y qué es mi deseo? Pues mi deseo es todo aquello que me impulsa a ejecutar cualquier acción. Si como, como por deseo, si hablo, hablo por deseo, si me muevo en la vida, hablo por deseo, ya sea porque deseo atención, deseo un nutriente, deseo ser percibido, deseo percibir, deseo amar, deseo que me amen, deseo comer, deseo todo lo que forma parte de mi día a día, ¿no? Toda mi cotidianidad. Y mi cotidianidad, si yo no la reviso, si no activo yo mi ojo de nahual, ya saben, este ojito con la pupila de gato, pero que tiene una navaja ahí de obsidiana, que es la navaja con la que corto la realidad, que es mi criterio. Y si no activo, pues todo ese criterio autónomo que me lleva a la experiencia propia, si no activo esta revisión de la realidad para poner mi mente en blanco y sacar de mi mente todos los condicionamientos, los estímulos, las motivaciones que me hacen actuar de manera reactiva, mejor dicho, reaccionar en lugar de actuar, pues yo no voy a poder actuar. Pero necesito hacer toda esta revisión para poner mi mente en claridad, que es esta como ventanita abierta, y después cruzar la puerta hacia el sur, que es donde está colocada la voluntad. Es una puertita, ¿no? Este glifo, una puertita que tiene actividad en el sur. Más adelante hablaremos de las regiones. Arriba, en las hojas, en las láminas que les muestre, arriba es el oriente, abajo es el poniente, a la derecha es el sur y a la izquierda es el norte. Ya veremos eso de manera más profunda en la siguiente sesión cuando hablemos del quincunce. Y ya después del quincunce, pues iremos comprendiendo también un poquito más estos glifos, porque los glifos no son para memorizar, los glifos se pueden entender. Están basados pues sobre todo en los conceptos toltecas, su orientación es tolteca, entonces también por eso son compatibles. No tienen la intención de reemplazar a los glifos reales para nada, solamente es un instrumento didáctico que a mí me viene bien para que yo me vaya organizando y me sirva de acordeón. Entonces, para despertar mi voluntad para ser volitivo, tengo inevitablemente que conocer al nahual, explorar al nahual. Nunca lo voy a terminar de comprender y eso no me debe de causar tensión, no debo de estar estresado, porque muchas veces existimos personas que queremos saberlo todo, ¿no? Ir hasta el fondo de la realidad y saber, ahora sí que verle los calzones al nahual y saber si son de corazoncitos o si son de caritas o si están rotos, pero es imposible que sepamos todo. Lo que sí es bueno saber es explorar cómo todo se introyecta en mi interior y cómo si yo no hago nada al respecto, pues voy a ser una víctima de Tezcatlipoca, una víctima de la inercia, y voy a sumar en el gran caldo, en la gran sopa, donde toda la masa somos víctimas de la inercia, y como masa que es víctima de la inercia, pues solamente vamos a tener una realidad que nos la va a dar la inercia, pero no la voluntad, ni siquiera la intención de alguien, ni siquiera las acciones de nadie, ¿no? Y la inercia, pues va a seguir dominando todos los sistemas de los que yo sea parte. Porque si vemos al mundo, al universo como un sistema, retornando a la greca, si viéramos el universo como un sistema, Tezcatlipoca es el dueño del sistema. O sea, es como el fantasma dentro del sistema. Pero si aquí en la greca cada escaloncito fuera una posición dentro del sistema, vamos a pensar, nada más como por jugar un poquito con el concepto, que aquí está el personal de limpieza, aquí está, no sé, los godines, hablando como de un país, y luego acá están los gerentes, y luego acá están, no sé, como que todos los dueños de las grandes empresas. Y luego acá arriba están los presidentes o reyes de algún imperio, ¿no? Hasta arriba. Bueno, pues aunque ocupe la posición más alta, esa persona no está actuando.
esa persona está cayendo en el poder del sistema y el sistema es el que va a operar, lo va a poseer, va a tomar control de sus habilidades, de sus pensamientos, de sus talentos y la capacidad que tiene de actuar dentro del sistema. Entonces, cuando vemos al águila atacando al gran jardín, revolviendo ahí los panales de miel, sí, podemos pensar que es el águila la que conscientemente está a la cabeza del sistema y es la que está haciendo todo ese revoloteo, pero el águila solamente está ocupando una posición dentro del sistema. Y el sistema tiene su propia inercia, el sistema tiene su propia fuerza, y el sistema opera, es quien conduce este Escatlipoca tomando ahí, es Iktomi, porque Iktomi es otra versión de Tezcatlipoca, otra manera de referirnos a esta cuasi entidad eh, que nos lleva a actuar en el mundo sin conciencia. Está esta última tablita, ya con esta terminamos la exposición de hoy y comenzamos las preguntas, pero primero quisiera ver si hasta aquí hay alguna aportación, alguna intervención, se quiere profundizar en algo, se quiere, no queda claro alguna parte, o todo bien. Ajá, estoy como procesando todo. Pero, o sea, sí está claro. Ay, quizás solo querría preguntar como, ¿por qué? ¿No? Como, ¿por qué Iktomi? ¿Por qué Tezcatlipoca? Aquí. Hay O sea, una, ajá, como, ¿por qué el sistema es así? O sea, ¿por qué esta inercia nos lleva, nos ocupa y nos hace como vivir en este sistema? O sea, sí, como que no tiene conciencia, pero entonces, ¿cómo acabamos ahí? Ajá. no te voy a poder responder la duda y dejarlo bien clarito en esta sesión, por eso hay 7 sesiones, ¿no? Para abordar esta pregunta, para abordarla desde distintos lugares. Ahorita estamos hablando concretamente como desde lo muy general, ¿no? Y de lo muy general que es el universo y las fuerzas que interactúan en el universo y todo ese rollo. Si lo aterrizamos a nuestra realidad humana, donde los humanos nos asociamos con otros humanos y a través de asociarnos vamos creando también sistemas y esos sistemas también se van volviendo más complejos y más complejos, siguen generando inercia. Entonces, esa inercia, de repente quisiéramos que hubiera un Superman o que de verdad hubiera por ahí una entidad superpoderosa que nos dijera, a ver, así se van a comportar y así le van a hacer y todos le van a hacer de esta manera. Pero pues no existe esa entidad en la Tierra hoy en día, ¿no? Entonces, dependemos, para luchar contra esta inercia, dependemos de nuestro trabajo propio, que eso nos va a llevar a la guerra florida, que es con la que cerramos este bloque. Pero si quisiéramos atender la inercia general del mundo, ya ni siquiera hablemos del universo, es más, ni siquiera hablemos del mundo, vamos a hablar de nuestro país. Si quisiéramos hablar de nuestro país, pues necesitamos ver dónde están todas las máscaras de Tezcatlipoca que incentivan a los narcos, a los políticos, a los chuecos, a los corruptos, a cada quien, ¿no? A cada quien que está ahí perdido en el mundo y que está eludido por sus propios deseos. Y ya después de haber hecho ese superdiagnóstico, pues otra vez engorronarnos en cuál va a ser la solución, ¿no? Entonces, pensando que la toltequidad es una propuesta de matriz civilizatoria, o sea, una manera de organizarse como seres humanos para vivir en sociedad, pues la propuesta tolteca es organízate desde adentro, organiza tu interior, busca la experiencia auténtica, busca conocer el Nahual, busca ver dónde están los engaños de Tezcatlipoca, y una vez que encuentres todas esas transparencias del mundo, pues vas a saber qué puedes hacer tú y quién más está haciendo
qué cosa, para ver cómo te puedes configurar con esas otras personas. Eso ya lo vamos a ver en el segundo bloque, que es el bloque del tonal o el bloque de Quetzalcóatl. Gracias, Lau, por tu mensajito. Bueno, entonces, por ahora, quizás va a seguir estando ahí la duda, Nash, pero vamos a ir ampliando un poco más, poquito a poquito más nuestra perspectiva para poder ir aclarándolas, ¿no? Al final, y con eso entro en la siguiente lámina. ¿Sí pueden ver las láminas? Sí, Ok, sale. Entonces, esta ya es la última lámina que ahora sí hablamos, entramos concretamente en el nahual. Y algo que quiero mencionar es que el glifo que está arriba, que es como un ojito con una serie de círculos concéntricos en el interior y una cruz y un tachecito, es el glifo de la experiencia propia. Eso me lleva a mencionarles que aunque sí vamos a compartir, hay una lista de recomendaciones bibliográficas y vamos a compartir recomendaciones de autores y vamos a sugerir algunos títulos. La intención de este taller es que cada quien encuentre su propia experiencia, así como yo les voy les hablo y les voy a hablar desde la experiencia propia. No soy un académico, ya se los dije, no soy un investigador, ya se los dije. Soy un curioso que ha picado por ahí dos que tres libros y que está en búsqueda de encontrar su experiencia auténtica, es decir, sus propias, comprobar sus propios sesgos, comprobar sus propias verdades. Y en este proceso lo único que he descubierto es que el aprendizaje es de alguna manera darse cuenta de que estabas equivocado o que no alcanzabas a comprender por completo una situación. Pero en ese proceso no sé ni qué se aprende, ni cómo se aprende, ni para qué se aprende. Eso es tarea de cada quien resolverlo. Y en este mismo sentido de fomentar la experiencia propia, pues les recomendaría, sobre todo, como que para empezar a empaparnos un poquito con esta situación de explorar lo sagrado y lo profano, un autor que sirve mucho es Mircea Eliade o Mircea Eliade, no sé realmente cómo se pronuncia, pero es un historiador de las religiones que se ha dedicado a comparar un montón de religiones y básicamente nos ofrece como conclusión que para no estarnos peleando que si tú le llamas Jehová o si le llamas Yahvé o si le llamas Tao o si le llamas Brahman o si le llamas con cualquier nombre que utilices para nombrar a lo sagrado y no estarnos peleando que si tú tienes la verdad o que si yo tengo la verdad o que si mi abuelita tiene la verdad y que no sé qué yo. Mircea Eliade nos propone dividir o referirnos a esta como que fuente o deidad suprema o de donde viene la vida como lo sagrado. O sea, no nos vamos a pelear, es lo sagrado. Y si tú a lo sagrado le dices Dios, fabuloso, está bien, eso tiene sentido para ti, eso le da sentido a tu vida, sígueles llamando así. Si a lo sagrado le dices Brahman, pues llámale así a lo sagrado. Si a lo sagrado le dices Tao, pues llámale así a lo sagrado. Si a lo sagrado le dices Nahual, pues llámale Nahual a lo sagrado. Entonces, cuando decimos la palabra Nahual, nos estamos refiriendo a lo sagrado. Y esto sagrado, otra vez vemos, aquí vemos en la diapositiva una cruz, como un asterisco que tiene unos puntitos en las orillas, y esos puntitos en las orillas tiene como una especie de sombra que está en color blanco, que se alcanza a ver aquí muy poquito, sobre el segundo círculo que tiene muchas bolitas adentro. Y es como una manera de proyectar que ahí está el nahual como fuente de todo, pero a la vez está el nahual como escondido detrás de todo, que es tangible, porque el nahual es todo lo que podemos ver en el mundo, pero a la vez es invisible porque es todo lo que desconocemos del mundo. Y el nahual pues cobra muchos nombres, como este nombre que ya vimos hace rato de Tloquenahuaque. eh, y pues Tloquenahuaque básicamente es como todas estas dimensiones superpuestas que existen en el universo. Hoy en día ya los científicos pues han descubierto muchas capas, creo que se han descubierto alrededor de 26 campos físicos que dan estructura a la realidad.
Entonces, esas fibras, como se refieren algunos poemas en los Huehuetlatolis, que es otro libro que les recomiendo conseguir, el Huehuetlatoli, hizo una recopilación, ay, justo se me acaba de ir en este momento el nombre de este autor, Miguel, am, les recupero el nombre y se los mando en el grupo de WhatsApp. Y también los libros, ¿no? Pero los huehuetlatolis básicamente también nos dan este mensaje de... hay un mensaje... ¿Qué son los huehuetlatolis? Huehuetlatoli quiere decir como algo así como la lengua antigua. Y los huehuetlatolis es algo así parecido al libro sagrado, porque cada cultura ha desarrollado libros sagrados, no nada más las, las judeocristianas o las índicas. También aquí se generaron libros sagrados que son los amostlis y la composición de varios amostlis o de varios relatos son los huehuetlatolis o las palabras viejas, que son una serie de recomendaciones para la vida y que en su conjunto pues son la Toltecayotl, que es el bien vivir, las formas para el buen vivir. Entonces, los huehuetlatolis incluso nos dicen, pues ve ahí a donde fueras y lo que encuentres, si es bueno, tráelo a tu pueblo, si no es bueno, deséchalo. O sea, no, el mensaje de los huehuetlatolis no es ve y diles a todos lo que tú crees e imponles a todos lo que tú crees. Eso no es lo que dicen los huehuetlatolis. Los huehuetlatolis nos dicen, ve y aprende. Y si lo que aprendes es bueno y nos sirve, pues tráelo y enséñanos. Y si no es bueno, pues ¿para qué nos lo vienes a enseñar si no es bueno? Entonces si somos reflexivos, es otra vez hablar de la cultura. La cultura está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en crecimiento, todo el tiempo en desarrollo. Si en algún momento creemos que ya tenemos construida la realidad y que ya la podemos definir y que ya podemos tener eh, una radiografía total y acabada y concluida del mundo, matamos la cultura, porque entonces ya no hay nada más que desarrollar y todavía hay muchas cosas que desarrollar. Entonces, hablando de estos nombres, de cómo referirnos al nahual, también hay tres versiones que me gustan mucho. Una es Moyocoyani, que es una manera, un concepto que si tradujéramos vendría a significar algo así como el inventor de sí mismo o la invención que se inventa a sí misma es Moyocoyani. O al mismo tiempo es Ipalnemowani, que Ipalnemowani quiere decir la fuente de la vida o el dador de la vida o aquel por quien se vive o aquello por quien se vive porque no está refiriendo ni a un ser varón, ni a un ser femenino, ni a masculino, femenino, no, está hablando de una capacidad, de una facultad, de una causa de hechos, que es la fuente de la vida. Y hay otro que es Nahui Olin o movimiento, y que es muy curioso porque no sé si alguna vez han estudiado algo sobre Tomás de Aquino, el santo católico. Tomás de Aquino hizo pues una gran cantidad de obras y en sus obras suele referirse a Dios como movimiento o como la fuente inicial. O sea, no, si somos atentos, no hay distancia conceptual entre cómo define Santo Tomás de Aquino a Dios y cómo los toltecas definen a lo sagrado. Están refiriéndose a ello como el movimiento. Y en esta consecución también hay otras maneras de llamar al Nahual o a Tezcatlipoca, donde ya es un poquito más reductiva la cosa, y ahora sí empezamos a hablar de esos atributos como Tezcatlipoca, que sería un paralelismo de Ictomi, Ictomi en las culturas norteñas, los habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, Alaska, toda esa zona, se referían no, ellos no tenían el concepto de Tezcatlipoca, pero encontramos muchísimos paralelismos entre el concepto de Tezcatlipoca
e Iktomi en esta versión ya personalizada, ya más aterrizada, más hacia lo que podemos relacionar con nuestra humanidad y que es Iktomi, el hacedor de bromas o el hacedor de trucos. Y entonces ahora sí estamos viendo como que hay una interacción con los humanos, ¿no? De Iktomi, de Tezcatlipoca interactuando con los humanos, pero es una manera de comprender estos fenómenos. Ellos no se refieren a que sí hay por ahí una entidad que pues, es bromista o que nos quiere ver mal y nos está poniendo constantemente el pie. No, más bien la inercia se configura de maneras que nosotros desconocemos y genera obstáculos en el mundo que si nosotros no somos atentos de la búsqueda de esos obstáculos, vamos a terminar cayendo en esas trampas o afectados por esas trampas. Por eso, la Toltecayotl recomienda el prestar atención en su más amplia y responsable definición, estar atentos todo el tiempo. Y para estar atentos todo el tiempo, pues necesitamos comprender en dónde estamos, localizarnos. Al mismo tiempo, en esta cuestión de qué es el nahual y dónde está el nahual y cómo se va localizando el nahual lo podemos ubicar en sí, entendemos que el nahual es todo, pero a la vez el nahual tiene una connotación relacionada con lo desconocido, lo invisible, lo intangible, algo que tiende más a la oscuridad. Si tiende más a la oscuridad, pues entonces el nahual va a estar relacionado más sobre todo con lo nocturno, con lo inconsciente, con lo invisible, con lo abstracto. En estas latitudes del mundo, pues el dueño de lo nocturno era el jaguar. Por eso hablamos del jaguar en el poema, o hablamos del jaguar como sinónimo del nahual, pero ya otra vez un poquito más ya reductivo, ya más aterrizado con nuestras realidades humanas, ya con nuestras realidades sociales y las dinámicas en las que somos partícipes. Y a nivel universal, el nahual está relacionado con aquello que conocemos como Mictlán. El Mictlán, que es el opuesto del mundo de la luz. Acá vemos un circulito en la orilla, como que la parte derecha superior. Hay un circulito que tiene una serie de flechitas que van para un lado en dirección opuesta al reloj. Luego hay una franja por completo negra y en el interior hay otras flechitas, pero que van en dirección contraria a las flechitas del exterior. Las flechitas más internas van a ver si le puedo hacer suma a esto. Sí se pudo. Entonces, hay unas que van en dirección del reloj. Aquí yo las estoy simbolizando como el topan. Y hay otras que están en dirección opuesta al reloj, que son el símbolo del Mictlán. En el centro hay una franja por completa negra y esa es el Tlalticpac. Tlalticpac, que quiere decir pues, la tierra de en medio. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que el Nahual está en el Mictlán, no es parte del Mictlán, o sea, todo lo desconocido, pero que el Mictlán interactúa con el Topan, que es el mundo de la luz, y que ya eso lo exploraremos en el bloque uno, toda esa otra mitad de la realidad, digamos, que es donde está el tonal, y el tonal ya es la capacidad de volver concreta la realidad, comprenderla, acotarla, definirla, sentirla, olerla, degustarla, etcétera. Entonces, el universo, que tendría tres estados o tres niveles, está compuesto por el Mictlán, que es el dominio del Nahual, y el Topan, que es el dominio del Tonal. Y ahí donde chocan lo tangible con lo intangible, lo visible con lo invisible, lo material con lo inmaterial, ahí donde chocan esas dos dimensiones, se genera el Tlalticpac, que es la tierra de en medio. Y el Tlalticpac tiene cuatro rumbos y por eso siempre las pirámides las vemos con cuatro esquinas, porque son una representación de este ejercicio que les estoy mostrando, de comprender los niveles del universo. Entonces, en el Tlalticpac es donde surgen los seres humanos, en el Tlalticpac es donde pasan las cosas, en el Tlalticpac es donde se dan las guerras,
donde se dan los ascensos de trabajo, donde se dan los despidos, donde se dan los matrimonios, donde se dan todas las cosas que configuran nuestra realidad. Pero esta realidad está configurada pues por todos esos elementos nahuálicos que están desconocidos, que están escondidos en algún lugarcito, que son, los podemos definir como Tezcatlipoca, que nos pone trampas, que juega con nuestros sentidos, que otra vez estimula todos nuestros sentidos y los confunde. Y si no prestamos atención, volvemos a pensar que somos lo que creemos que somos lo que los demás nos dijeron que somos lo que papá, mamá me dijo que soy, mis hermanos, mis compañeros de la escuela, mis amigos, mi pareja, la gente que me cae bien, la gente que me cae mal. Y otra vez vamos a hacer esa revisión de nuestro interior, de nuestro nahual interior, para poder conocernos un poquito más y a través de conocernos un poquito más, ver la influencia que tiene el mundo exterior en nuestro interior y conocernos para tener nuestra propia experiencia de vida, para poder tomar nuestras propias decisiones, que eso es algo que vamos a hablar más adelante, el concepto de la libertad. Ya lo decíamos en el poema, no somos libres. Llegamos a este mundo hecho de obsidiana, hecho de navajas, hecho de espinas. El mundo para los toltecas es un jardín de espinas. Lo único que podemos hacer es abrir los ojos muy bien para ver por dónde caminar, que haya menos espinas. Pero no podemos elegir los caminos ya están puestos. Podemos elegir dónde pisar, podemos conocer nuestros deseos para ver si los deseos que conocemos nos hacen bien o nos hacen mal. Y si me hace mal, pues así yo puedo, esto es un ejemplo que todos nos cae, nos viene bien. Yo soy chilofílico, o sea, me gusta mucho el picante. Me gusta entrarle bien machina a la salsa. Yo deseo la salsa. Todo el tiempo estoy deseando que mi taquito traiga picante, que mi tortita traiga picante, pero últimamente el picante me hace me causa gastritis, me causa reflujo, me causa muchas cosas. Yo voy a seguir deseando el picante quizás para toda la vida, pero ahora ya sé si como picante o no me lo como, porque ya sé lo que me va a pasar, ¿no? Entonces, la invitación de la Toltecayo es esta invitación a revisar todo aquello que consideramos necesario, todos estos estímulos, anzuelos, señuelos que nos va poniendo Tezcatlipoca, que podemos definir como nuestros deseos. Y si todos esos deseos me hacen bien, pues qué chido, ¿no? Ahí sigo. Pero si me hacen mal, y me hacen mal de manera directa o indirecta, porque por eso es bien necesario conocer el sistema en profundidad, porque el sistema es Tezcatlipoca, el sistema en su gran generalidad, ¿no? No hablo nada más del sistema económico que nos rige, sino pues en todas sus características. Mi sistema de creencias, mi sistema económico, mi sistema político, mi sistema familiar, mi sistema de amor, mi sistema de todo este chorote, ¿no? Y pues bueno, ya nada más queda este último glifo por explicar, que es el glifo del ensueño, porque el ensueño es una de las principales herramientas que nos va a servir para ir descubriendo este nahual interno, ¿no? Y mi convivencia con el nahual. Pero antes de entrar a esa parte, bueno, nos quedan 10 minutitos todavía, así que sí nos queda tiempo para ejercicios, que vamos a hablar de esto del ensueño, de ese último dibujito. Pero también les digo qué me gustaría hacer, si nos da tiempo, y si no, pues ya se queda para luego. Quisiera retomar, ampliar el tema de las preguntas de los cuatro cuadrantes, del yo subjetivo, del yo objetivo, del yo cultural y del ellos. Otras 10 preguntitas sumar a ese diagnóstico, esa revisión que estamos haciendo de nuestra burbuja perceptual. Y otro ejercicio, porque obviamente ese ejercicio de los cuatro cuadrantes nos va a ser insuficiente, pero mucho, muy insuficiente para poder bosquejar todo lo que desconozco, ¿no? O diagnosticar el tamaño de mi burbuja perceptual. Entonces traigo otras 13 preguntas y esas 13 preguntas están muy aterrizadas a nuestra vida cotidiana y hablar del ensueño, recomendaciones para comenzar a practicar el ensueño, para empezar a ensoñar,
y ese tipo de cositas, pero antes quiero saber qué es el nahual, en sus palabras, para ver si de algo sirvió toda esta hora de chorros o si estamos como al principio sin saber qué es el nahual. Y al mismo tiempo preguntarle a Edwin si esto sigue grabando. Lo sagrado intangible, ujú, sí, eso es el nahual, lo sagrado intangible. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Les resuena? ¿Les quedó? ¿Qué es el nahual? Pues es así como, no es fácil de poner en palabras, pues es una inteligencia que es nada más, o sea, es lo que es. Eh, a ver, me encantó toda la plática, lo haces muy accesible y sobre todo con este ejemplo del picante, por Ujú, ejemplo, ahí es donde o sea, naturalmente se va filtrando como toda esta inmensidad de información que, que jalo y en mi opinión, o sea, me encantan todos estos, pues todo este tema que estás planteando de la toltequidad, que lo voy como también, me van cayendo veintes a lo largo de también varias, pues, ¿qué se podría decir? O sea, disciplinas técnicas que he hecho a lo largo de mi vida. Y digo, pues esto es esto, ¿no? Pero acá se llama así. Me encantó esto de los nombres, que son como, en la cábala son este, un cierto número, 100,000 nombres de Dios, ¿no? Pero que son lo mismo, ¿no? Pero tienen una cierta cualidad y entonces te van apoyando dependiendo como tus procesos de vida, ¿no? Está padrísimo y bueno, anoté muchas cosas que es como para ir revisando poco a poco, pero pues sí, esta inteligencia que solo lo es, ¿no? Y que nos abarca y es individual y a la vez colectiva, y toda esta parte que me encanta lo no dual a mí, o sea, yo hago Qigong y ahí en el Qigong se dice el vacío, pero no vacío, ¿no? Y entonces, pues es una expansión y a la vez una contracción a la vez, y es increíble. Entonces, pues muy agradecida de estar aquí y esa es mi aportación. qué chido, gracias Lau. Sí, eso, o sea, ir buscando esos paralelismos nos ayuda a ver que no hay una definición concreta, ¿no? O sea, la pluralidad nos va retroalimentando y la pluralidad, pues a ver a dónde nos va a llevar. Para la toltequidad, ahorita estamos viviendo un momento importante porque estamos a punto de experimentar la caída del orden. Somos una especie que vive más bien evoluciona a través del intercambio. Y ahorita ya no tenemos con quién intercambiar gracias a la globalidad, ¿no? O sea, ya somos un mundo globalizado, ya parece que ya no tenemos nada nuevo que nos estimule al cambio. Tendría que aparecer a lo mejor una civilización en Marte que nos haga intercambiar cosas y decir, sale, pues ahora el estímulo está en Marte o algo así, pero ahora tenemos que encontrar el estímulo dentro de lo que tenemos, o sea, dentro del planeta Tierra, dentro de las culturas que ya conocemos, dentro de todas las propuestas, matrices civilizatorias, intercambios, todo lo que existe, es lo único que tenemos para no caer por el precipicio de la greca y en lugar de caer por el precipicio de la greca o si caemos que sea poquito, ¿no? Pero en lugar de caer, es mejor seguir poniendo escalones para poder seguir avanzando en esta aventura de la civilización porque repito, la Toltecayotl es una propuesta de matriz civilizatoria, entonces siempre va a estar en búsqueda de continuar con la civilización. Eh, ¿Quieren que pasemos a las preguntas estas de los cuadrantes? Sí, Ok, bien, entonces nos quedamos en las primeras 10, ahora vamos a terminar con las últimas 10 de las 20 que yo tenía preparadas. De todos modos, voy a seguir buscando más preguntas, aunque la intención para los que no nos acompañaron en la primera
sesión es que se agarren un cuadernito que dijimos que iba a ser la bitácora de Ometeotl, porque en la siguiente sesión vamos a explicar por qué nosotros somos Ometeotl y por qué nos podemos referir a nosotros mismos con ese nombre, con ese concepto. Pero en este cuadernito, pues vamos a ir tratando de llevar nosotros el control o la atención de cuánto vamos ampliando nuestra burbuja perceptual, ya que esa es la intención de la Toltecayot, ampliar nuestra burbuja perceptual para que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, vivir nuestra experiencia propia, no vivir adoctrinados y menos con doctrinas ajenas. Por eso yo les digo con mucha responsabilidad que todo lo que les estoy diciendo pues es todo de mi cosecha, ¿no? Prácticamente la mayoría, y por esa razón les voy así a recomendar algunas fuentes bibliográficas para que ustedes hagan sus comparaciones, pero ustedes tienen que tener la responsabilidad de que si yo los estoy intentando engañar, pues decir, nah, a mí nadie me va a engañar, ¿no? Y a la vez, pues, como que tener esto de echarle harina de un costal propio, pues es tener trigo para moler en harina. Y primero, antes de tener trigo, pues hay que separar el trigo de la paja, ¿no? Que eso es a lo que se refiere la palabra criterio, a separar el trigo de la paja. Entonces necesitamos estar prestando constantemente atención a todas las dimensiones que nos atraviesan para poder hacer este ejercicio constante, continuo, perenne de separar el trigo de la paja. Entonces, para los que no tienen todavía la definición de los cuadrantes, la idea es que tengan en un cuadernito o en un papelito una división de cuatro cosas. Puede ser una hoja para esto, una hoja para el otro, otra hoja para el otro, o dejar espacio entre las hojas, porque la idea es que estas preguntas vayan creciendo. ¿Qué es el cuadrante uno? Y les digo el significado, la descripción del cuadrante uno y 10 preguntitas relacionadas con este cuadrante para preguntárnoslas a nosotros mismos. No las tenemos que contestar, nada más ahí vamos a poner ahí si sí o si no. La otra vez para hacer como que una especie de medición, nos poníamos un punto según fuera tan grande el nivel de relación que tenemos con esto, ¿no? O sea, hicimos un circulito, el circulito lo dividimos en cuatro cuadrantes y cuadrante por cuadrante fuimos, si la pregunta o la afirmación era compatible conmigo, muy compatible, pues ponía un circulote, una peca grandota. Si no era muy compatible, pero algo tenía que ver, pues un puntito discreto. Y si de plano no tiene ninguna compatibilidad, pues no poníamos nada, ¿no? La cuestión era como invitarnos a hacer un diagnóstico honesto interno de qué tan familiarizados estamos con estos centros de atención. El primer centro de atención, pues, es el cuadrante uno, que es el interior individual o el yo subjetivo. Y este cuadrante explora tu mundo interno y subjetivo, tus emociones, pensamientos, creencias y la profundidad de tu experiencia espiritual y filosófica. Aquí se indaga sobre tu autoconciencia, valores personales, sombras internas, apertura a la vulnerabilidad y preguntas fundamentales sobre el sentido, propósito y posición ante temas como la religión y la ética. Nos quedamos en la 10, empiezo con la 11 y estas son las afirmaciones. Reflexiono sobre cómo mi historia personal afecta mi visión del mundo. Estoy dispuesto o dispuesta a enfrentar y aprender de mi sombra psicológica y emocional. Perdón, exploro diferentes tradiciones filosóficas o espirituales para enriquecer mi perspectiva. Valoro el diálogo honesto y respetuoso con personas que mantienen creencias opuestas a las mías. Me esfuerzo por vivir coherentemente con mis principios más profundos. Ya saben, el puntito cada quien lo pone como guste. Me esfuerzo por vivir. ¿Mandé? En la anterior, o sea, perdón, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿en cuál nos quedamos y cuáles son las nuevas? Perdóname. Todas son nuevas. Ay, todas son nuevas. Oh, por Dios. Todas son nuevas. Ok. Ya, perdón, gracias.
Todas son nuevas. La primera era, ¿puedo reconocer cuando mis creencias me limitan y estoy dispuesto a transformarlas? La siguiente, no, la primera fue, reflexiono sobre cómo mi historia personal afecta mi visión del mundo. Si sí lo hago, pues puntote. Si no, si más o menos, puntito. Y si no, pues no pongo nada. Estoy dispuesto o dispuesta a enfrentar y aprender de mi sombra psicológica y emocional. Si sí estoy dispuesta, pues pongo el puntote. Si más o menos estoy dispuesta, pues no. Exploro diferentes tradiciones filosóficas o espirituales para enriquecer mi perspectiva. Valoro el diálogo honesto y respetuoso con personas que mantienen creencias opuestas a las mías. Me esfuerzo por vivir coherentemente con mis principios más profundos. Puedo aceptar la ambigüedad y la incertidumbre sin buscar respuestas absolutas. Siento que la compasión hacia mí mismo o mí misma hacia otros y hacia otros es fundamental en mi vida. Reconozco la importancia del perdón como camino hacia la sanación personal. Me cuestiono mis posturas sobre la diversidad cultural y étnica, buscando ser más inclusiva o inclusivo. Soy consciente de cómo mi bienestar emocional influye en mi desempeño y relaciones. Y hasta ahí van 20, ¿no? Que ya tenemos acumuladas. De todos modos, les voy a compartir estas 20 y si logro ir generando más que nos involucren a todos, pues las voy a ir generando, aunque la idea es que ya de aquí en adelante ya tengamos suficientes ejemplos como para que cada quien pueda ir haciéndose sus propias preguntas y las preguntas pues que nos irán llevando a nuevas puertas. Seguimos con el cuadrante 2. El cuadrante 2 es el exterior individual o el yo objetivo. Este cuadrante aborda tu cuerpo, acciones y hábitos observables, así como tu salud física y mental. Incluye la forma en que cuidas tu bienestar fisiológico, tu disciplina en hábitos, tu relación con el entorno físico y la conciencia sobre cómo tus acciones impactan tu propio cuerpo y mente. También indaga en la gestión de energías y el comportamiento ético individual visible. Comienzo con la 11. Y la afirmación 11 es, soy responsable de los efectos de mis actos sobre mí mismo o mí misma y actúo éticamente. 12. Me adapto fácilmente a cambios físicos o ambientales que requieren modificar mis rutinas. 13. Busco información sobre salud y aplico conocimientos científicamente fundamentados. 14. Reconozco señales físicas y mentales tempranas de agotamiento y actúo para prevenirlas. 15. Practico deportes o actividades recreativas que contribuyen a mi bienestar integral. 16. Evalúo el impacto de mi estilo de vida en el planeta y actúo con conciencia ecológica. 17. Mantengo un equilibrio activo entre trabajo, descanso y ocio. 18. Confío en mi cuerpo y lo escucho para tomar decisiones saludables. 19. Practico la resiliencia física y psicológica ante dificultades. 20. Tengo hábitos que fomentan el autocuidado profundo y constante. Ahí ya juntamos 20 de ese cuadrante. Ahora va el cuadrante 3. El cuadrante 3 está relacionado con el interior colectivo, es decir, el nosotros cultural. Este cuadrante se refiere a los valores, creencias y significados compartidos en tu cultura y grupos sociales. Investiga tu sentido de pertenencia, apertura o intolerancia hacia la diferencia, reflexión crítica sobre paradigmas colectivos, relaciones sociales profundas y la manera en que dialogas con los sistemas de creencias, identidad cultural, posturas políticas y éticas dominantes. Vamos con
las preguntas. Nos quedamos en la 10, así que empiezo con la 11. Bueno, las afirmaciones. 11. Reconozco cuando los sistemas culturales limitan la libertad o derechos de grupos específicos. 12. Me comprometo a practicar la empatía hacia personas de distintas procedencias o convicciones. 13. Estoy abierto o abierta a cambiar ideas o posturas culturales con base en nueva información. 14. Participo de manera activa en discusiones y procesos democráticos en mi comunidad. 15. Valoro el diálogo intergeneracional y lo practico con frecuencia. Valoro el diálogo intergeneracional y lo practico con frecuencia. 16. Reconozco la importancia de las expresiones artísticas y simbólicas en la cultura. 17. Cuido y promuevo la memoria histórica y tradiciones con espíritu crítico y abierto. 18. Me cuestiono cómo las estructuras de poder afectan a grupos sociales vulnerables. 19. Fomento un ambiente libre de intolerancia religiosa o ideológica. 20. Siento que contribuyo a fortalecer valores colectivos que promueven el bien común. Y para terminar, el cuadrante 4, que es el exterior colectivo o el ellos sistémico. Este cuadrante considera las estructuras, sistemas e instituciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la vida colectiva. Aborda tu comprensión crítica y participación activa en procesos políticos, sociales, ecológicos y tecnológicos, así como tu responsabilidad y rol en la transformación de dichos sistemas para un mundo más justo y sostenible. Nos habíamos quedado en la 10, así que empiezo con la afirmación 11. Participo en redes, grupos o movimientos que promueven el cambio social. 12. Busco reducir mi impacto ecológico a través de hábitos responsables. 13. Me esfuerzo por entender las relaciones entre sistemas globales y locales. Valoro y promuevo políticas que respeten los derechos de pueblos originarios y minorías. 15. Apoyo procesos de educación y concientización social en mi comunidad. 16. Reconozco la importancia de un liderazgo ético y responsable en las instituciones. 17. Busco colaborar en soluciones colectivas a problemas complejos. 18. Reflexiono sobre las consecuencias a largo plazo de las acciones sociales o políticas. 19. Promuevo el respeto hacia la diversidad racial, cultural y de ideologías en espacios públicos. 20. Creo que la transformación social requiere de la participación activa y constante de la ciudadanía. Ok, y con eso terminamos ahorita las preguntas como de encarrilamiento o las afirmaciones de encarrilamiento para ir explorando mis 4 cuadrantes. Ahorita no quiero abusar más de su tiempo. El otro ejercicio, que es el de las 13 preguntas como por otras dimensiones, yo creo que cerramos la sesión y lo voy a convertir en un PDF que se los pueda enviar y ya cada quien va conociendo. O sea, les envío este de los 4 cuadrantes con todas las preguntas de la lista, que tienen la función de encarrilarnos para saber por dónde puedo seguir rascándole a mi cabeza para ver qué tanto comprendo, qué tanto me acerco, qué tanto formo parte, qué tanto me interesa entender ese gran nahual que estamos explorando ahorita adentro de mí y afuera de mí. Y que nos faltan un montón de cosas que abordar porque o sea, es interminable la lista, ¿no? Podríamos hablar unos cuadrantes para política, unos cuadrantes para economía, unos cuadrantes para física, unos cuadrantes para bla, 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 todo. Y no es la intención es nada más como ayudarme a mí mismo o a mí misma a posicionarme en el mundo y la realidad que habito y la realidad que yo quiero ir siguiendo, ¿no? O los caminitos que quiero ir descartando, mejor dicho,
para estar bien conmigo mismo y con mi entorno y ser, pues, hasta donde me alcance la voluntad y la libertad, escultor de mi realidad, escultor de lo que me está pasando, yo ir cincelando qué me va a pasar más adelante, el próximo día, la próxima semana, conocer mis emociones, conocer mis talentos, conocer mis deseos, etcétera. Práctica de sueño para ir entrando en materia con los sueños. Eh, vamos a revisar nuestras manos por lo menos 20 veces al día. ¿Cómo ven? ¿Sugieren más? ¿Sugieren menos? Y vamos a ir revisando nuestras manos. ¿Por qué? Porque es lo que todos traemos, ¿no? O sea, y si a alguien le falta una mano, pues se mira el codo o se mira algo que esté constantemente cerca de su vista. ¿De qué se trata el ensueño? El ensueño se trata de llevar la conciencia al mundo onírico. Es decir, ya lo decíamos en la sesión anterior, todos fuimos capacitados para hacer esto cuando éramos niños, pero en algún momento dejamos de practicarlo. Y así fue como logramos dejarnos de hacer pipí en la cama cuando nos íbamos a dormir, porque aprendemos a distinguir que el baño del sueño no es el baño de verdad. Y hay muchas otras cosas que también deberíamos de descubrir en nuestro mundo onírico que no son de verdad, ¿no? Entonces, el proceso de ensoñar o de llegar a estar atentos a lo que soñamos, pues nos va a tomar tanto como lo vayamos interiorizando en nuestro día a día. Una técnica de ir comenzando este proceso de atención es buscar algo fijo, algo constante en mi realidad que me haga preguntarme constantemente, después de ver ese tótem o ese sigilo o ese objeto que va a estimular esta dinámica, este ritual, pues puede ser mis manos, ¿no? Cada que yo vea mis manos, me voy a preguntar, a ver, estoy viendo mi mano, ¿cómo llegué al momento en el que decidí ver mis manos? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Estaba escribiendo? ¿Estaba trabajando? ¿Estaba comiendo una torta? ¿Bebiendo algo? O sea, y recapitulo. Veo qué estaba haciendo antes. Sí, yo voy practicando esto constantemente, en algún momento lo voy a volver tan cotidiano y lo voy a volver tan familiar que pues va a ser un proceso ágil este de recordar qué estaba haciendo antes, ¿no? Sobre todo si veo con más frecuencia mis manos. ¿Qué va a pasar? Que en el sueño también voy a empezar a acostumbrarme a ver mis manos. Y cuando vea mis manos soñando, me voy a preguntar qué estaba haciendo antes de ver mis manos. Y si estaba acariciando elefantes voladores o estaba poniéndole un moño al chupacabras o no soy capaz de reconstruir como que un mundo lógico, lo más probable es que yo me despierte en ese momento. Y al despertarme, o sea, voy a descubrir que estoy soñando y lo más probable es que al descubrir que estoy soñando me despierte. Ahorita vamos a conformarnos con eso. Ya después vamos a ir aumentando la práctica, vamos a ir haciendo nuevas recomendaciones, pero por ahora vamos a ver si yo me logro despertar en mitad de un sueño. Y una técnica es esta de ver las manos. ¿Qué otra cosa pudieras hacer? No sé, me voy a poner a escribir constantemente. Voy a poner alarmas, ¿no? Cada media hora o cada hora o cada que me acuerde me voy a poner a escribir. Y si mientras estoy escribiendo soy capaz de escribir lo que estoy, que diga, soy capaz de leer lo que estoy escribiendo y no cambia lo que estoy escribiendo, pues estoy despierto. Pero si en el mundo onírico yo me pongo a escribir, es muy probable que cada vez que lea otra vez lo que escribí o no pueda leer o algo pase y se me cambie el texto o el texto diga una cosa a la primera leída y luego otro texto a la segunda leída. Y si yo voy prestando atención a esos detalles, es probable que empiece a generar atención, a recuperar mi capacidad de estar atento o atenta a lo que sueño. Y al principio me voy a despertar. Puedo ver el reloj constantemente. Y si voy teniendo también una recopilación de cómo estaba el reloj hace rato y cómo estaba el reloj ahora que lo volví a ver, pero si estoy viendo el reloj y veo que las
manecillas van al revés o que trae 36 horas o que no puedo determinar qué veo en el reloj, pues otra vez es probable que me dé cuenta de que estoy soñando, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ahorita ya les propuse tres cosas, que es las manos, que es escribir, que es el reloj, pero ustedes se pueden inventar sus propias cosas. Puede ser hasta la del baño, ¿no? ¿Quién sabe? A mí todavía me ha llegado a pasar de vez en cuando. Entonces, valdría la pena entrar al baño y preguntar, ¿estoy despierto? ¿Estoy despierta? Solo que ojalá eso no los confunda cuando ya estén después haciendo la práctica y se vaya todo al revés. Entonces, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, un comentario final para cerrar. Ya nos pasamos por 20 minutitos. Este, pero sí me gustaría escucharles si aún tienen tiempo. Creo que estás hablando, Nash, pero no tienes el micrófono. No, perdón, es que justo no estaba diciendo que es como mucha información, pero creo que no tengo dudas. Y bueno, en cuanto a lo de la práctica del sueño, creo que tengo un poquito de más práctica como en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, me voy a esperar como a las siguientes sesiones. A ver, ajá. Bien. Sí, muchas gracias, está muy interesante. Muchas gracias por venirnos aquí a hablar del Nahual y de Tezcatlipoca y cómo podemos traer a Quetzalcóatl. Gracias a ti, Nash. ¿Algún otro comentario? Si no, ya nos despedimos. Sí, nos vemos muy interesante y pues me llama la atención hacer los ejercicios y voy a ver en esta parte cómo me va. Saludos. Saludos, vientos. De ejercicios he estado preparando un montón. Ahorita vamos apenas con el cuadrante, de los cuadrantes, luego el de las 13 preguntas, luego nos iremos a otras metodologías que hasta nos van a servir para ir descubriendo nuestros talentos y todo ese rollo. O sea, vamos a investigar mucho de nosotros. Entonces, pues, si no hay nada más que decir, nos despedimos.